No había manera de que entrara un tráiler, digamos, a la No existía, Merced. aparte era un raro ver un tráiler, pero ya empezaba a llegar tal uno que otro. Entonces, hacer maniobras en calles En tan el estrechas centro de la Ciudad de México. era imposible, ¿no? Aparte de, ya estabas pues, pegado a Palacio Nacional, estábamos ya pegados al Palacio de Justicia, entonces la necesidad obligó a cambiarnos al central de abasto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Garbanzo de Libra. ¿Cómo anda, Rodrigo? Muy bien, ¿y tú, Nando, cómo estás? A todo dar, con un invitado especial, ¿no? Especialísimo, diría yo. ¿Te puso nervioso cuando supiste? Me causó mucha emoción. Mucha emoción. Mucha emoción, porque es un hombre que jamás he conocido, que jamás he escuchado hablar de él. No. Entonces tenemos la oportunidad el día de hoy de entrevistar al ilustre David Ocampo. David Ocampo, bienvenido. Muchas gracias. Padre mío. Buenas tardes, hijo mío. Así estamos aquí, padre e hijo. Padre e hijo. Y sobrino. Sobrino, claro que sí. Así es. Todo queda en familia. Todo queda en familia, exactamente. Es correcto. Bueno, pues así brevemente ya nos contarás un poco más, pero David Ocampo, pues desde toda su vida dedicado al comercio o involucrado en el comercio. Involucrado en el comercio toda mi vida, exactamente. Desde muy pequeño, Desde muy pequeño, a la edad de aproximadamente 10 años, viviendo en la Ciudad de México, pues me involucré trabajando en una rosticería allá en la Ciudad de México, en la colonia industrial. Ahí empezamos a trabajar. Ahí fue conociendo poco a poco lo que es el comercio en general. El dueño era un español, Manuel López Casals, una extraordinaria persona. Y de ahí estuve con él aproximadamente un par de años, trabajando más los fines de semana, ¿no? Ok. Pero estudiabas en 3 semanas. Era yo monaguillo del coro de la Basílica, del ilustre coro de la Basílica. Y entonces, los fines de semana normalmente teníamos descanso en el coro, aunque había que cubrir los eventos sábados o domingos. Entonces, cuando me tocaba descanso, yo estaba en la rosticería lavando pollos, preparando los pollos rostizados. Órale. Así es, a la edad de 10 años aproximadamente. Ahí trabajando también mis hermanos. Sí, me contaba alguna vez mi papá que también estuvo por ahí un rato. Y que era un pollo muy bueno, así, memorable. Pues yo los considero de los mejores. ¿Ah, sí? Sí, eran unos pollos. Aparte, don Manuel tenía algo que en lo personal, pues yo creo que fue un pionero en la distribución de sus productos. Él tenía 3 rosticeros en el negocio, uno exhibido al público, los otros 2 en la bodega. Y lo que hacía don Manuel es, los domingos, levantaba pedidos. Ok. Levantaba pedidos, desde esta hora de 1967, O sea, por WhatsApp era todo el rollo. No. Esto no llegamos a tanto. No, era por teléfono fijo, ¿no? Órale. Hablabas tú por teléfono, pedías tu pollo, y ya don Manuel te decía, ¿sabes qué? A tales horas tengo pollo para surtirte. Uh-huh. Y ya nomás tú dabas la dirección, y éramos 2 o 3 los que repartíamos los pollos. Íbamos a dejar el pollo a la casa de las personas. ¿En serio? Ahí cobrábamos el pollo. Ajá. Y había quienes nos daban propina y quienes no nos daban Oye, nada. pero para ese entonces era algo que no se veía. Era atípico, o sea, por eso digo que fue un pionero en la forma de poder distribuir su producto. Don Manuel los domingos vendía no menos de 120 pollos a la semana. Wow. ¿A la semana? No, perdón, el domingo. Eran no menos de 120 pollos. Instaló en el 67. Sí. El único competidor directo que tenía don Manuel en ese entonces era Pollerías Río, que estaban allá en Circuito Interior, y Marina Nacional. Que es la misma Pollo Río que todavía hasta la fecha existe. Hoy en día se llama Pollo Río 10, algo así se llama el negocio. Pero ahí don Manuel era competencia de nosotros, Pollo Río. Ok. ¿Y tenía algo? ¿Tú te acuerdas de la receta que a mí me tocaba? Mira, yo los viernes llegaba en la tarde porque era el día que entregaban el pollo, y don Manuel era una persona tan escrupulosa que lo que hacía es que cada animal lo pesaba, y animal que no daba el peso que él requería era desechado. Entonces sí era muy específico don Manuel.
Ya después nos poníamos unas tinas de lámina, nos metíamos a la bodega. Al otro día temprano yo tenía que llegar, bueno, era yo o alguien más, a lavar los pollos. Entonces a los pollos había que lavarlos perfectamente con agua, y en el ano del pollo hay una membrana que había que quitársela. Va. ¿Verdad? Entonces me tocaba a mí como hacer una violación masiva. Y ya quitamos la membranita esa, porque si no la quitas se agria el pollo. Mira. Con el calor del rocero. Oye, ¿crees que actualmente lo hagan? Pues yo espero que sí lo sigan haciendo, ¿no? No desconozco cómo hoy en día hagan la preparación del pollo, ¿no? Al menos a nosotros así lo hacíamos, porque de manera así no lo marcaba. Y ya posteriormente ya los poníamos en tinas, y ya la preparación lo hacía don Manuel, ¿no? Era perejil, era vino tinto, vino blanco, jugo de naranja, sal de ajo, otras especies que le ponía. Y los dejaba ahí marinando un rato todavía. No, eso lo hacíamos el sábado. Y los cubríamos con manta de cielo. Sí. Y los dejaban ahí. Y se dejaban toda la noche. Habían preparado 3 o 4 tinas. Sí. Y o 2 o 3, dependiendo lo que iba a vender el próximo día, ¿no? El domingo. Y ahí los dejábamos. Al otro día temprano había que llegar a embarillar. Una segunda violación al pollo, pues. Pues sí, de alguna forma. Ya nos poníamos en los ceros y ahí empezaba la venta. Órale. Ahí empecé con él a trabajar a los 10 años aproximadamente. ¿Y cómo fue que llegaron ahí con él? Era mi vecino. Exactamente, vivíamos frente de nosotros. Nosotros vivíamos en la calle de Éuscaro y General Pop. Él estaba en contraesquina de nosotros. Y de alguna forma, pues de mis hermanos, fuimos 5 los que trabajamos ahí con don Manuel. O sea, casi todos. Aurelio, Víctor, Fernando, Vidal y yo. Nos tocó trabajar ahí. Entonces son los Rurris. Raúl y Rubén, pues no, lamentablemente ellos ya no había esa necesidad de trabajar ahí. Les tocó otra época. Ya era diferente la cosa. Órale. ¿Verdad? Mi papá estaba en ese entonces, estaba en la Merced trabajando, y ya conforme fuimos creciendo, nos fuimos involucrando en el negocio de mi papá. O sea, cuando estaban así de chicos en esa etapa, ¿no iban ustedes todavía a la Merced? No, porque la Merced pues, realmente se requería que fuera gente un poquito más, de mayor edad, ¿no? Más que nada, ¿no? El que empezó desde muy, muy temprano pues fue Aurelio, precisamente, ¿no? Pues, por ser el mayor. Ahí le tocó desde un principio estar con mi papá trabajando ahí. Órale. Así todo. ¿Recuerdas un poco de cómo fue? ¿Te platicó tu papá cómo empezó él en la Merced? Yo tengo ideas, pero... Mi padre, él es oriundo de la ciudad del estado de Guerrero. Y una de sus hermanas se casó con un comerciante de la Merced que era Margarito Herrera, que era de allá del estado de Puebla. Y Margarito se dedicaba a la distribución de jitomate. Estaron en 1940 y tantos, yo creo, más o menos. Y entonces Margarito invita a mi papá a que trabaje con él. Entonces ya mi papá acepta la invitación. Pero se lo trajo de Guerrero. Del pueblo, sí, del pueblo, de Buenavista de Cuellar. Se lo llevó a la Ciudad de México y ya le enseñó cómo era la actividad comercial en la Merced. Y lo que hacía mi papá era ir al campo a comprar directamente las huertas o la producción de esa semana en los diferentes ranchos que estaban cultivando en ese momento. Él vendía sobre todo jitomate. Entonces él anduvo aquí en Querétaro en 1948, 49 más o menos, en San José Iturbide. Ahí conoce a mi mamá. Okay. Y platicaba mi padre que cuando iba a comprar los jitomates aquí al estado de Guanajuato, que era la parte del noreste, una hacienda que se llama Santana de Lobos, él hacía el trato de la compraventa, pero tenía que venirse a la ciudad de Querétaro a hacer el pago. En la hacienda no te recibían nada. O sea, te entregaban ahí el papel con la pesada y... Venías a Querétaro, a la casa principal del hacendado. Sí. Ya decía, ¿sabes qué? Pues esta semana va a haber, no sé, 200 cajas de jitomate.
ya le ponía el precio al hacendado, o no, ya pactaban un precio entre el hacendado y mi papá, y mi papá pagaba. ¿Cómo le llegaba a mi papá el dinero? Mi tío Margarito se lo ponía por telegrama. Entonces, porque no había otra forma, no había... Western Union no existía todavía. No había transferencias. No había transferencias. Un SPAY. Ni había ni nada de esas cosas. Entonces mi papá tenía que pasar primero a correos a recoger el giro y de ahí cobrar y venir con el hacendado a pagar la cosecha que él iba a comprar esa semana. Y después de eso se regresaba. Después de eso, ya con el papel de salida, digamos. De salida de la mercancía, se regresaba a la hacienda, que era de Santa Ana de Lobos, y ahí agarraba y cargaba el producto para la Ciudad de México. No había la cartera del 57, no existía. O sea, eso lo tenía que hacer, lo hacía en un solo día, pues, pero ahí se le iba más de la mitad del día. Seguramente en un día o en 2 días, porque vamos, venirse de Santa Ana de Lobos, que hoy en día haces 40 minutos de aquí a allá. En ese entonces no había carretera. Claro. Había pura terracería, había que cruzar muchas veredas por otro lado. Entonces, mi papá decía que se tardaba 4 horas en llegar a la ciudad de Querétaro. O sea, de Santa Ana de Lobos hasta acá. Sí, sí, sí. Porque aparte no existía Primera Plus, ¿no? Sí, no había transportes frontera, entonces había que venirse en lo que había. En lo que había. En lo poco que había, no había muchas cosas que había. Entonces, de muy chico se tuvo que aventar así a hacer esos tratos. Sí, mi papá empezó con Margarito, que fue el que lo empezó a encaminar dentro del comercio. Y trabajó con Margarito hasta pasados de 1953, 54, es cuando mi papá decide independizarse de Margarito y se empieza a dedicar en un principio a la compraventa de melones, del melón chino. Y ahí es cuando empieza mi papá, ahora se logra independizar y empieza a trabajar poco a poco. Órale, con el melón. Con el melón chino, exactamente. Hay una persona que igual le conoces de la Central de Abasto de aquí de Querétaro, la hidalguense y su esposo Pedro. Bueno, pues Pedro me dice que él conoció a mi abuelo desde la Merced, justo, de esa época, y que le decían que era el rey del melón. Mi papá llegó a ser el rey del melón en ese entonces. Y él me contaba el por qué le decían el rey, y la neta, todavía me cuesta trabajo creer que era así las cosas. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? No. Según lo que me contaba Pedro, es que el que era el rey era el que ponía el precio en la plaza ese día. Pues ¿no? Seguramente, sí, seguramente. O sea que todos los demás meloneros llegaban con el rey. Dependían de él. Como, ¿qué onda? ¿A cómo vamos a dar hoy? Y él decía, como veía la plaza, decía, no, pues va a correr a 4 pesos el kilo, por decir algo así. Pero es que mucho depende de la oferta y la demanda. Total. Mira, cuando yo estuve en México, ya cuando yo me caso en el 85, y empiezo yo como comerciante en el 84, un año antes de casarme, me independizo un poco de mi familia y empiezo a trabajar. O sea, no que antes no lo fueras, sino que estabas más bien con el negocio familiar. Entonces, no tenía mucha responsabilidad de estar yo involucrado al cine del negocio. Yo llegaba con mis hermanos o al negocio de mis padres, yo llegaba a vender, pero no llegaba a hacer la compra-venta. Ok. O sea, yo llegaba nada más a vender, que es muy diferente. Total. Cuando yo me caso, entonces empiezo yo a buscar proveedores para surtir la bodega, y lo que cualquier comerciante hoy en día tiene obligación es llegar lo más temprano posible y hacer un sondeo de lo que hay, del producto que hay está llegando en ese momento a la plaza. A la plaza. En base a eso, tú vas a calcular el precio de salida de tu producto. Y eso es diario. Eso es todos los días. Sí, eso es de diario y todos los días. Y tienes que ver la calidad que estás tú recibiendo y la calidad que los demás están recibiendo, ¿no? En base a eso ya vas a determinar, pues, sabes que va a correr a este precio. Seguramente en ese entonces, como dices tú, que mi papá le decían el rey del melón, yo creo que era el que más recibía y por ende era el que tenía la posibilidad de poner el precio al producto. Porque era el que más producto tenía disponible, ¿no? Sí. Qué interesante, ¿no? Qué tiempos tan diferentes. Sí, pero hoy en día se sigue estirando lo mismo, ¿no? O sea, lo que llega al mercado, ¿no? Tu producto que llega, tienes que hacer el recorrido
a lo que hay en la plaza, ir por los andenes, ver lo que hay en bodega, porque no nomás es ver lo que hay, cuántos trailers llegaron de determinado producto, sino qué tanto hay en bodega. Sí. Uh-huh. Y en base a eso, bueno, dices que pues, el precio de salida va a ser de tanto. ¿Tú lo hacías? Yo lo tenía que hacer. Lo tenías que hacer. Sí, era parte de tu trabajo, ¿no? ¿Tú te clavaste más con otro tipo de productos ya en la central de abasto? Pues yo empecé con el pimiento morrón, que, bueno, papá, volviendo un poco al tema de mi padre, él era melonero, pero como en el 67, 68, mi padre decide darle un giro a su negocio. Entonces empieza a vender pimiento morrón en la Merced, que era la Merced anteriormente, la que estaba en el centro de la Ciudad de México. Ahí empieza a vender pimiento morrón y posteriormente yo lo que hago cuando me caso, pues continúo la línea de mi padre, ¿no? Pero de alguna forma el mercado no daba para tantos morroneros o tantos, sí, distribuidores del mismo producto en el mercado. Entonces yo opto también por meter ajo. Ok. Entonces yo manejo el ajo y manejo el pimiento morrón. Me comentaste que tú le vendías el ajo a Superama, ¿o no? Sí, un tiempo lo estuve vendiendo Superama. Uh-huh. Como por unos 4 o 5 años aproximadamente estuve vendiendo el ajo. Lo que vendí mucho fue para Sanborns fue los chiles picosos. ¿Chiles picosos? Sí, estando ahí en la central, ya estamos en la central de abasto. La central de abasto nace en 1982, pues cuando se crea, porque la Ciudad de México estaba expandiéndose demasiado y la Merced ya era incapaz de recibir tanto volumen de carga. Okay. En ese entonces manejaban lo que eran el Rabón o el Torto, que eran camiones de no mucha dimensión, uh-huh, pero había facilidad para poderlo desplazar dentro de... O sea, no había manera de que entrara un tráiler, digamos, a no existía, aparte era un raro ver un tráiler, okay, pero ya empezaba a llegar tráiler uno que otro. Entonces, hacer maniobras en calles estrechas de la Ciudad de México era imposible, ¿no? Aparte de, ya estabas pues, pegado a Palacio Nacional, estábamos ya pegados a Palacio de Justicia, entonces la necesidad obligó a cambiarnos al central de abasto. ¿Cómo fue la adopción de eso? O sea, porque como el locatario dijo, bueno, sí, bájalo. Pues no fuimos los locatarios los que decidimos cambiarnos. Fue el gobierno de la Ciudad de México el que, haciendo una encuesta, dijo, ¿sabe qué? Necesitamos cambiarle, darle un formato diferente a lo que se comercio, sí. ¿no? Pero como, digamos, la gente que estaba en el mercado, ¿cómo adoptan algo así? Sin saber cómo les va a ir en el otro lado. La gente estuvo muy renuente a aceptar, sí. como todo, ¿no? Como siempre. Siempre los cambios, la gente, hay cierta... discrepancia, ¿no? Discrepancia o temor o incertidumbre, ¿qué va a pasar, no? Porque al final de cuentas nadie te garantiza que eso va a dar efecto, vaya a ¿no? funcionar, claro. Pero más sin embargo, ahora sí que fue a garrote vil. El gobierno dijo, ¿saben qué? Se cambian para tal fecha. Y nos cambiamos. Hubo pocos que se resistieron a cambiar. Pero lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México en ese entonces fue cercar lo que era la Merced y evitar la introducción de camiones de carga. Entonces, le cerraron la llave. Asfixiaron. Claro. Entonces, o te cambias o mueres aquí. Era producto de gallina, uh-huh, ¿verdad? Pero hubo facilidades parte del gobierno. Sí, además hubo muchas facilidades para buscar la bodega, incluso para el pago, porque las bodegas se creó un fideicomiso que todavía existe, fue por 100 años, y la central, bueno, lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México, pues da todas las facilidades, ¿no? El enganche era mínimo, las licencias eran cómodas. Ahora sí, como lo hace Electra, ¿no? Algunos chiquitos, algo similar si lo hicieron ellos, y sí dio buen resultado. Al final de cuentas, pues la central de abasto se llegó a considerar la segunda más grande del mundo. La actual central de abasto de la Ciudad de México. Sí. Dicen que la más grande es la de Francia. ¿A poco? Pero no por su capacidad de volumen, sino por el tamaño de la bodega, de la superficie de terrenos que hay. Okay. Lo que pasa es que allá todo se maneja a base de trenes, pero aquí lo que es todo son andenes, son de carga y descarga con trailers,
está considerada, en ese aspecto, la más grande. Y es enorme, es un mundo. Ay, sí, es un pequeño pueblito. Sí. Llegaron a ser más de 2,000 locales. Bodegas, más de 2,000. Más aparte de lo que son crujillas. ¿Y cómo fue el inicio? O sea, ¿cómo te tocó los primeros días, los primeros meses, los primeros años? Sí, pues nosotros llegamos en el 82, que fue fue en el mes de noviembre, no recuerdo bien el día, 22 de noviembre, creo que fue. Bueno, pero llegamos y bueno, pues, aparte pues, no teníamos nada, ¿no? No había servicios, no había bancos, que era muy importante, porque en la central de abasto lo que se mueve mucho es el efectivo. Demasiado, una forma impresionante. Entonces, tal vez los primeros 4 o 6 meses fueron algo difícil, sobre todo porque, carecíamos de muchos servicios, ¿no? Pero poco a poco, bancos y otros tipos de transporte público empezó a acercarse a la central de abasto y aquello empezó a crecer, Y la gente empezó a llegar desde el primer día. Sí, aunque nosotros, la central de abasto fue creada más que nada por como un centro de distribución hacia toda la República Mexicana, porque en ese entonces había central de abasto en Guadalajara, había en Monterrey, pero eran como mercados muy locales. Y la central de abasto, la peculiaridad que tenía es que surtía a toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque ya se concentraba todo el producto de México. Todos los agricultores del Bajío, del norte, del Nordeste, del sur, sureste. Todo lo mandan a la central de abasto. Entonces de ahí se distribuía en ese entonces a toda la República Mexicana. Entonces era algo impresionante ver el volumen que se manejaba todos los días. Te repito, son 2,000 locales comerciales. Calculen con lo menos 2 camiones o 2 trailers por bodega. Más de 3,000, 4,000 camiones diarios de mercancía. Que entraban, mismos que salían o más que salían. Bueno, y me cuentas que hay gente que tiene la capacidad de desplazar 4 o 5 camiones en un día, ¿no? O sea, descargan uno, sacan el andén, entra otro y así. Sí. Sí, yo conozco sobre todo gente, cebolleros, que te pueden vender 8 o 10 camiones diarios de ese producto, o más. Qué impresión. Pero lo más importante es que todo se maneja. En ese entonces, hoy en día ya no tanto, pero en ese entonces todo se manejaba en efectivo. Sí, no manches. Entonces ibas a los bancos y la gente llevaba cajas como de zapato. Llenas de billetes. O no de zapatos, sí, llenas de billetes. Todos los bancos que habían en ese entonces en México estaban en el central de abasto. Se consideraba el centro financiero más importante de México. Olvídate de la casa de bolsa o otro tipo de centro joyero. La central de abasto que más manejaba efectivo. Se manejaba muchísimo efectivo. Hoy en día pues ya son transferencias, se maneja diferente. Pero en ese entonces todo era con efectivo. El cashiru. Sí. Pero surtíamos a toda la República Mexicana. Claro. Y habrá historias de éxitos así que te habrá tocado ver, que digas, qué impresión lo que... Sí, ¿Cómo cambió esto? En frutas y verduras había un Jesús Mena López, decían el Gemelo, su marca era Gemelo, la abreviación de su nombre y sus apellidos. El hombre manejaba volúmenes de fruta fina, sobre todo que es manzana, de una forma impresionante. No te das idea de la cantidad de carga que él recibía. Así había otros como Luis Neri, que era un chileno muy fuerte en ese entonces. Había un tal Guadalupe, la señora Guadalupe Pérez, una jitomatera, le decían la Leona ahí en la central de abasto. Y cebolleros había el Centauro del Norte, un tal señor Rodríguez. Ajeros había varios. O sea, haz de cuenta que cada producto tenía un líder que era el que marcaba. Los chiles, por ejemplo, los fragosos eran muy fuertes en los chiles, ¿no? Y en zanahorias, por ejemplo, mi suegro era muy fuerte, era el más fuerte en zanahorias en ese entonces, ¿no? Tu suegro, una persona que venía desde abajo, pues. Sí. Fíjate que mi suegro, yo siempre he creído que es un ejemplo que
se debe seguir, o más bien, yo creo que su historia es algo que se debe de enseñar en las universidades o en las escuelas. Pues cuéntanos, que la gente sepa qué onda. Mira, mi suegro es una persona de estado de Puebla, Ajá. es el cuarto de los hermanos. Él queda huérfano huérfano de madre a la edad de 5 años, más o menos. 5 o 6 años, estaba cursando apenas el primer De primaria. de primaria cuando muere su madre. El padre pues tenía problemas de alcoholismo, de un pueblo que se dedica al campo, a la agricultura, y su papá de él pues empezó a buscar a su pareja para seguir su vida conyugal, y se entendió mucho de los hijos. Quien se hace cargo de los hijos de los hermanos de mi suegro es una tía hermana de la mamá. De la mamá, que nunca se casó. Entonces ella los recoge como hijos de ella, y ella se encarga de educarlos. Obviamente con muchas carencias la señora, porque era una mujer pues, que tenía un localito ahí como una tienda de pueblo, pues no da mucho para una buena alimentación. El hermano mayor, que se llamaba Plutarco, Plutarco, él empieza él se va a vivir a Puebla a trabajar con unos seminaristas. Pedro se queda en el pueblo, Antonio se queda también en el pueblo, mi suegro también se queda en el pueblo, pero mi suegro, a ver la necesidad que había de alimento, de la necesidad de salir adelante, él a los 7 años empieza a trabajar como albañil. De 7 años. 7 años. Él comenta que a los 10 años ya era jefe de cuadrilla. O sea, él ya llevaba un grupo de gente atrás de él que lo estaban. Un niño de 10 años. Un niño de 10 años. ¿Qué tiempos aquellos? Entonces, Plutarco, estando en Puebla, tiene la facilidad de irse a la Ciudad de México, no sé cuál fue la razón, o qué lo llevó a la Ciudad de México, y llega a la Merced, llega a la Aguilita, que es una zona, una plazuela dentro de la Merced, que se concentraba mucho producto que venía de aquí de Milpalta, de Xochimilco, de Coajimalpa, esa parte de la Ciudad de México, y él revendía producto que llegaba de esas zonas, en Aguilita. Entonces Plutarco le empieza muy bien, y un día que va Plutarco a Santana, que es el pueblo de ellos, ve a mi suegro y pues, le dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Habla con otros 2 hermanos, con Pedro y con Antonio. Ellos no aceptan irse a México. Y mi suegro dice, bueno, ¿qué? Vamos a ver. Entonces llegan a la Ciudad de México mi suegro con Plutarco y empiezan a trabajar con él. Mi suegro era un alfabeta, digo, el señor no había terminado de cursar el primer de primaria. Entonces no se iba a hacer cuentas. En ese entonces había un librito, no recuerdo el nombre del libro, o del cuaderno más bien, en el cual venían todas las cuentas, restas, sumas y multiplicaciones. Órale. Entonces él vendía, haz de cuenta, 2 cajas de un producto determinado y lo vendía a 10 pesos, él buscaba 2 por 10. 2 por 10 y ya sabía cuánto tenía que cobrar, porque no sabía hacer cuentas. Y entonces estando ya con Plutarco, le dice, oye, mi suegro un día nos platicaba a nosotros, que le dice a Plutarco, el negocio no está en revender, sino en comprar en el campo directamente. Entonces, cuando ellos deciden, trabajando juntos, que uno de ellos sale al campo a comprar y el otro se queda a vender. Y que empezó a salir a comprar primero fue Plutarco, porque era el mayor. Ya mi suegro tenía 11, 12 años, y entonces Plutarco le mandaba la mercancía a mi suegro, él se venía en el camión, compraba de todo, ejotes, chícharos, habas, lo que fuera, él compraba y lo traía a México, y ya sondeaban el mercado como qué es lo que había en el producto, en el mercado en ese momento, y ya ponían el precio. Es decir, les empezó a ir muy bien, y ya mi suegro dice, ¿sabes qué? Le comenta a Plutarco que es necesario que se dediquen también a sembrar.
Entonces empiezan a sembrar en las afueras de la Ciudad de México. Rentando tierras. Rentando tierras, sí, aquí lo que es el Pocotlán, Izcalli. Okay. Ahí empiezan a sembrar ellos. Y les empieza a ir muy bien. Entonces empiezan a... El negocio, tío, eran varios productos en general los que ellos desplazaban, pero se enfocan más en la zanahoria. Y entonces empiezan a vender zanahoria, y van dejando los demás productos a un lado, hasta quedarse única y exclusivamente con la venta de zanahorias en la Merced. En ese entonces se manejaba la zanahoria en unos bultos de yute, que eran como un tamaño como de 1 metro de altura. Ok. Y pesaban como más de 100 kilos. Como los que ubicamos así para el café, podría ser más o menos de ese tipo de más bultos, o menos de esas dimensiones. pero llenos de zanahorias. Y el copete, que nosotros tenemos el copete, eran hierbas de zanahoria y las remojabas para que estuvieran frescas. Y así es como empezaron ellos a traer zanahorias a la central de abasto, a la Merced. Ya ellos tienen la oportunidad de comprar bodegas en la nave menor de la Merced. La Merced es un mercado que donde se concentraba sobre todo lo que eran hierbas, todo lo que son hierbas. Sí. Ahí se vendía y había dos naves, la nave menor y la nave mayor. Mi suegro tiene la oportunidad de comprar en la nave menor dos locales comerciales ahí, y ahí empiezan a vender las zanahorias. ¿Cuántos años habrá tenido en ese entonces? Ya tenía como 16. No, ya estaba grande. Y empezaron a crecer demasiado. Ajá. Empezaron a crecer demasiado. Y empezaron a comprarles a los demás locatarios sus bodegas, sus locales. Se empezaron a extender demasiado. Y a Plutarco empezaron a vender mercancía. Mandaban a Monterrey, mandaban a Guadalajara, mandaban a San Luis Potosí. Y pero tío, sembrando y distribuyendo el producto. Hasta que mi suegro un día deciden comprar unas tierras en el estado de Guanajuato, en San Luis de la Paz. Ahí compran un rancho que se llama Palma Prieta, Hacienda Palma Prieta. Y ese fue el primer rancho que compró, el de Palma Prieta. Un rancho como de 280 hectáreas más o menos. Pequeñito. Él llegó ahí a sembrar en 1972. 72. Hace ya 52 años. ¿Y su hermano Plutarco todavía estaba con él en todo Plutarco seguía con él, pero Plutarco fue a cubrir la plaza de Guadalajara. Okay. O sea, mi suegro se queda con México, Plutarco se va a Guadalajara, y la idea de ellos era que Antonio o Pedro se fueran a Monterrey. Pero ni Toño, ni Antonio, ni se animaron. De hecho, Antonio, de los 4 hermanos, fue el que estuvo más renuente a salirse del pueblo. Pedro se va con mi suegro. Pedro se va siguiendo a mi suegro, pero Antonio se queda en el pueblo. Y es el que nunca salió del pueblo. Nunca salió del pueblo porque tenía sus temores, sus miedos. Y mi suegro, compra Palma Prieta y empieza a producir ahí zanahoria, ya en un rancho propio, pues. Ya en un rancho propio. Empieza a explotar el rancho, se empieza a involucrar en el rancho, y él siempre comentaba que cuando llegó a Palma Prieta, él consideraba que era como una fábrica, porque no llovía, no helaba, el clima era estable todo el año, entonces él producía todo el año zanahorias. Entonces él empezó a ir bastante bien a él, y fue comprando ranchos, en toda esa parte del noreste del estado de Guanajuato, hasta llegar a tener... Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en el 2000. Cuando yo entro a trabajar con él, en extensión de tierras tenía alrededor de 1,400 hectáreas, aproximadamente. Sí. Manejamos más de 15 productos del campo anualmente. Sembraba más de 800 hectáreas al año, entre zanahorias, poblanos, pepinos, calabazas, tomates, cebollas, jitomates, pepinos, sí, una cosa impresionante. ¿Cuánta gente tenía? Tú me ibas a platicar alguna vez ese número.
Sí, yo alguna vez revisando ahí de Metiche, revisando las nóminas del final del 70, principios de los 80, más de 1,000 peones tenía trabajando para él. Más de 1,000. Y más los que tenían aquí en la central de abasto, me imagino. No, eran puros peones, más aparte de lo que eran regadores, empacadores, transportistas. Él tenía sus propios camiones de carga. Mandaba diario en promedio, la temporada fuerte de él, entre 15 a 20 camiones diarios de mercancía. A la central. No, todavía estamos en la Merced. Hizo mucho dinero. Hizo demasiado dinero. Le fue bien. Sí, yo empecé a trabajar con él en el 2000. Ahí me tocaba estar haciendo la compraventa de sobre todo de herramientas. Me hicieron comprar ya Cerdaya. Y donde me paraba y yo me presentaba, soy Fernando de Tal, yerno de Leonardo Castro. Al decir el nombre de él, haz de cuenta que se me abrían todas las puertas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? O sea, había un reconocimiento hacia su persona. Sí. Impresionante. Yo pocas veces había visto que se expresara la gente tan bien de una sola persona. Todo el mundo lo admiraba mucho, pero sobre todo por su tenacidad, por su trabajo. Y vuelvo a repetirte, cuando él empieza en Aguilita, era analfabeto. Cuando él se casa con mi suegra, en las noches, él iba a la primaria nocturna a estudiar. ¿Cómo crees? O sea, en las mañanas se dedicaba a lo que era el suyo. Sí. Al comercio, iba al campo, se regresaba ya a las 4 o 5 de la tarde, porque a las 6 tenía que entrar a la primaria. Ah, no manches. Y él estudió segundo, tercero y cuarto de primaria. Hasta ahí nada más llegó. No estudió más. ¿Y eso tendría que haber tenido sus 30 y cacho o sus 40 cuando estaba estudiando? No, mucho más chico, porque mira... Acuérdate que él vivió todo muy intenso desde chiquito. Sí, claro. Tenía unos 20, ¿no? Para unos 20, 22. Sí. No, tienes razón. 25 años. Muy chico. También de uno de los éxitos de mi abuelo fue la invención de una lavadora de zanahoria. Bueno, lo que pasa es que, cuando él empieza a desarrollar o a sembrar ya en cantidades muy grandes de zanahorias, él llegó a ser distribuidor de La Costeña. El primero entregaba 3 viajes diarios a la Costeña. Había una empacadora que se llama Iberia. Ustedes seguramente nunca escucharon hablar de ella. Clemente Jacks, había ¿El Gigante Verde o qué? No, Gigante Verde no, Herdes. Él les vendía, pero le vendía más, sobre todo mucho a La Costeña, porque La Costeña usa mucho la zanahoria para el puré de tomate. Para el puré de tomate. Órale. Mucha gente desconoce que el puré de tomate no es de tomate. Lleva zanahoria. Órale. Entonces digo, cuando él empieza a desarrollar ya la venta en volumen a la Ciudad de México, y a Guadalajara, que también le mandaba al hermano a Plutarco, consideran que es necesario cambiar la presentación de la zanahoria. Se vendían arpillas de yute de más de 100 kilos. Entonces ellos meten la arpilla, que es la malla está de plástico. La malla naranja de plástico. Él la introduce. En un principio, como todo, la gente estuvo muy renuente a aceptarla. Pero como era el que mandaba en el mercado, se friegan. Ahora sí que... Es lo que hay. Eso es lo nuevo. Entonces él empieza a vender así, pero la zanahoria en ese entonces se lavaba con los pies. Ahí en el rancho de la Palmarpita todavía hay una tina donde ves cómo lavaba la gente. Llegaba el camión con las zanahorias, la vaciaban a la tina que era de agua corrida. Y agarrarse los peones y remangarse los pantalones, quitarse calcetines y zapatos y con los pies a lavar las zanahorias, a tallarlas. Órale. Así es como se lavaba. Sí. Pero uno de los cuñados de mi suegro, que era Rodolfo Sánchez, él considera que es necesario cambiar la forma de cómo lavar las zanahorias. Entonces, junto con Rodolfo, junto con Arturo y David, el otro hermano de mi suegro, el otro cuñado de mi suegro, empiezan a diseñar una lavadora de zanahorias.
y no recuerdo en qué año exactamente, pero introducen la primera lavadora de zanahorias en Palma Prit. La echan a andar, da mucho éxito, muy resultado. Tan es así que empiezan a llegar gentes de otros estados, porque con el tiempo se empieza a correr la voz de cómo estaban lavando las zanahorias, y van a ver. Pero mi suegro jamás fue de las primeras que patentó ese tipo de maquinaria, sino que ellos la hicieron, así que... Sí, para resolver su problema, pero no pensaban como que en... comercializar la idea, ni mucho menos. Entonces la gente llegaba, oye, sabemos que están lavando zanahorias de esta forma, nos deja ver, sí, cómo no, pues pasen. Y a la gente que llegaba le tomaba fotos y todo ese rollo. Órale. Pero así empezó mi suegro con la invención de la lavadora de zanahorias. Y eso pues agilizó el proceso. Agilizó todo, completamente. La presentación incluso. Mejora. Sí, porque incluso son un tubo largo, con unos 4 metros de largo, y entonces la introducías, iba girando, y había un chorro de agua que era constante. Presión, ajá. Y de alguna forma, el estarse tallando una con otra, haz de cuenta como que se van puliendo las zanahorias. Que van lisitas. Que van mejor pulidas. Entonces la presentación es diferente a tallarlas con los pies. Uh-huh. Aparte era más higiénico, ¿no? Sí, me imagino. ¿Qué tal si tuvieras un hongo? Pero con unos pinches hongos medios grandes. Entonces aquí era mucho más higiénico. Claro. Mucho más higiénico. Y eso hizo que, pues, si por sí ya tenía buen control del mercado, pues se posicionaba así como único a nivel nacional. Mira, mi suegro llegó a ser una persona tan importante que yo te puedo asegurar que entre el 1982 hasta el 95 fue el agricultor más importante en todo el Bajío de México. Muy superior a Usabiaga, a Piero Sabatini, a los nietos, a los Aboites, muy superior a ellos. Oye, ese es un tema, tocas familias que se dedican a la producción de hortalizas y demás en Guanajuato. Y yo siempre he preguntado ¿por qué se da tanto en Guanajuato? ¿Qué tienen? ¿Es la tierra? ¿Es el clima? Pues son varios factores. Pero sí, definitivamente son los que acabas tú de mencionar, ¿no? Son muy buenas tierras, hay muy buen clima. Lo único malo es que pues hay mucha plaga, ¿no? Ok, actualmente. Sí, porque mira, el problema del campo mexicano estriba en que se gasta mucho en pesticidas para controlar plagas. Uh-huh. Cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio la primera vez, que fue con San Luis de Gortari, escuchando a veces un programa de radio de José Gutiérrez Vivó, entrevistaba a una persona que sabía mucho de campo y le preguntaban a él cuál diferencia había entre el campo canadiense, el mexicano y el americano. Y él decía que es muy simple, dice. Tanto Canadá como Estados Unidos tienen climas muy extremos. Tan es así que su periodo de cosecha es muy corto. Ellos nomás tienen lo que es el verano para cosechar, porque ya después viene el otoño o viene el invierno, entonces no puedes hacer nada porque no te lo permite el clima. México no. México tenemos porque estamos en medio de 2 trópicos, tenemos la facilidad, tiene un buen clima que nos favorece mucho para el desarrollo agrícola. El problema es, como no tenemos los climas tan extremos que tienen ellos, entonces tenemos muchas plagas. El frío que ellos tienen elimina las plagas que hay en el campo. Nosotros no tenemos esos climas. Okay. Entonces, el control de plagas gastas mucho para poder controlar las plagas. Ok. Por Dios, esa es la desventaja que tenemos nosotros. Y poniendo así como en temas de ecología y demás, ¿crees que las plagas se han hecho resistentes conforme pasa el tiempo? Sí, como un humano, un antibiótico, claro. No lo tomas, ¿no? Definitivamente, sí. Se vuelven más resistentes a... Necesitas cada vez más potentes. Yo último me dediqué a sembrar, cuando empecé a trabajar con mi suegro, que en el 2002 empecé yo a sembrar brócolis.
Y se llama brócoli para exportación. Dicen que es de los más complicados, ¿no? Es muy complicado la brócoli. Muy complicado. Muy complicado. Propenso a plagas y demás, ¿no? Sobre todo por las plagas. Y un tiempo estaba yo trabajando con Malgrand, que es una compañía muy fuerte para distribución, sobre todo de brócoli. E introducimos un tiempo eliminar plagas a través de productos biológicos. Pero es demasiado caro. Exageradamente caro. No hace crédito lo caro que es. Si en pesticidas te puedes gastar en promedio 15, 20 mil pesos por una cosecha de productos por pesticidas, en biológicos te vas en 40, 50 mil pesos. O sea, es incosteable. Porque aparte, el producto no te lo... O más bien el mercado no te lo paga. Ok, claro. Sí, quedas fuera de rango, Entonces ¿no? quedas fuera de rango. Y aparte, cuando tú, en mi caso, que yo sembraba brócoli para exportación, eran cultivos ya con precio ya establecido. Ok, por contrato. Pero ya por contrato, entonces no podías alterar el precio, ¿no? Ya estaba fijo el precio. Entonces estabas muy atado y era imposible tratar de introducir nuevas tecnologías, ¿no? Decir, bueno, que vamos a meter productos biológicos. Que era una maravilla porque había un producto que manejábamos nosotros ahí en el rancho que es a base de esporas. Nosotros lo aplicábamos con aspersoras y lo que hacía es, había un gusano, no recuerdo el nombre del gusano, que es muy común en la brócoli. Entonces, al tú fumigar con ese tipo de producto que digo que son una especie como de esporas, lo que hace, induce al animal a comer. Ok. El animal come demasiado, sí, una ansiedad de comer endemoniada. Pero ¿qué es lo que hace cuando llega al tracto digestivo del animal ese producto? Se moría el animalito. Ok. O como que explotaba. Ajá. De repente tú lo hubieras tirado en el suelo, bueno, la mitad, de cuenta como cercionado el animal. ¿En serio? Pero era carísimo. Ya. Pero era una cosa muy innovadora, pues. Muy innovadora. Para el mercado en ese momento. Oye, y bueno, pues ya estamos como que en muchos temas y me surgen más y más y más. Poco pensar como que en la casa de ustedes se come poca madre. O sea, si algo está bueno ahí, siempre es la comida. En cuestión de sabores, justo con todas estas alteraciones y fertilizantes y demás, ¿cambia el sabor del producto? Sí, definitivamente. O sea, cuando estás hablando, me acuerdo que me comentas mucho en temporada de chiles en nogada, de los chiles poblanos. Que ya no saben igual. Ajá. Bueno, lo que pasa es que hoy en día con tanta tecnología que hay en el campo, se ha tecnificado demasiado el campo, ha sido muy benéfico, pero a veces hemos eliminado cultivos tradicionales o semillas tradicionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, el chile poblano, la gran mayoría de agricultores hoy en día siembran híbridos. Que son los de las grandes casas semilleras, ¿no? Sí, son las grandes casas, sí, Syngenta y un montón de marcas que producen ese tipo de semillas y que te da mucha calidad de producto. O sea, y buen rendimiento. Y buen rendimiento y la presentación del producto es casi uniforme, ¿no? Como si fuera de hecho catálogo. De catálogo, exactamente. Pero tú los pruebas y saben insípidos, no tienen sabor. No saben. Más sin embargo, el mismo poblano criollo uh-huh. es un sabor espectacular. Nada que ver. Nada que ver. Pues tú y yo estábamos viendo un documental en la tele, recuerdo, de que el problema que tenía Israel era de que sí, ya tenían unos jitomatotes, tenían todo eso, pero el sabor era... Es como decían, es que no podemos, no sabemos cómo podemos darle ese sabor que antes tenían las cosas, porque pues sí, ya tenemos cultivos de hectáreas por completo, o sea, un rendimiento encabronadísimo, pero no... Yo recuerdo cuando vivía en Estados Unidos, un día había una caja de mandarinas. Las mandarinas eran, creo que, de California, una cosa de ese estilo. Y yo estaba pensando en las mandarinas de la central de Abasto, ¿no? Y las pruebo y... No saben a nada. No saben a nada. Sí.
Y creo que es el futuro de... No, ¿será Bueno. el futuro ese? ¿Para allá vamos? Pues para allá vamos. Lo que pasa es que vamos al carecer ya de muchas zonas de cultivo, porque hoy en día, pues realmente sembrar a cielo abierto es incosteable ya. Ya es incosteable. Hoy día tiene que ser en invernadero, tiene que ser o con malla sombra, para que medianamente tu producto tenga precio en el mercado. Si yo produzco pepinos, vamos a ver un producto, o bueno, tomate verde, que es el que se produce mucho en México, se consume demasiado. Yo, si siembro tomate verde a cielo abierto, sin acolchado, sin goteo, como se hacía anteriormente, líricamente, voy a tener un rendimiento no mayor de 25 toneladas por hectárea. Si bien me va. Voy a cosechar tal vez 2 veces. Lo que es la calentada, después hay un primer corte y un segundo corte y se te acabó la huerta. Entonces, si tienes precio, pues medianamente vas a costear la producción. Pero ese mismo tomate, híbridos, en acolchado, con goteo, vas a tener 40, 50 toneladas de rendimiento. Claro, pruebas un tomate de híbrido, pruebas un tomate criollo, pues no te saben igual. El híbrido sí va a tener mejor forma, mejor presentación, más el color incluso, más encendido, más verde, más profundo. Sí. Esto se como medio entre morado, entre amarillo, incoloro pues, pero un sabor extraordinario, pero este no sabe nada. Pero la gente hoy en día busca eso. Eso, claro, inclusive... La industria alimenticia pues busca eso más que nada. Y vas a ir para allá. ¿Sí crees que siga así siempre? Pues no creo que siga así siempre. He escuchado a varias personas de... otra vez escuché a un güey que cultivaba en Estados Unidos que él... Porque, por ejemplo, yo había escuchado eso, que lo que necesitas es que el problema es el monocultivo también. Nuevamente estoy hablando del culo porque no soy ni ingeniero ni nada de eso. Pero he escuchado que el problema es el monocultivo, porque al final del día no estás sembrando una sola cosa todo el tiempo, toda cosa. Entonces, lo ideal sería como una milpa, que sembrar diferentes cositas, bla, 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 bla. Entonces, hay diferentes agricultores en Estados Unidos, lo que están haciendo es de que están agregando más como nutrientes a la tierra, teniendo más diferentes La cosas. rotación de cultivos, ¿no? Mira, sí, la rotación de cultivos es muy importante. Mucho de lo que hacía mi suegro y que yo, alguna ocasión, la primera vez que lo vi, me atreví a preguntarle porque también era un poco difícil hacer muchas preguntas porque te tachaba de ignorante. Era de sembrar maíz. Y cuando el maíz llegaba a un tamaño determinado, de cuenta 30 centímetros o 40 centímetros, metía la rastra y todo eso lo incorporaba a la tierra. ¿A poco? O sea, le volvía a darle los nutrientes a la tierra. Sí. Y entonces, hoy en día los cultivos que son de invernaderos o de acolchado, sobre todo en acolchado, pues ya cuando termina la cosecha, todas esas hierbas las arrancan y no se las incorporan a la tierra. Sí, no le aportas nada a la tierra. Entonces es muy importante que todo eso lo vas incorporando para que le vas dando más nutrientes a la tierra. Sí. Sí, le metes la raza a las cuchillas para que vaya triturando todo eso y se lo vas incorporando. Mi señor tío tenía mucho eso de incorporar toda esa materia a la tierra. Se me daba mucho frijol y todo eso, toda la hierba hacia la tierra. No era de que hazlo nada, quémala o de que eso, ¿no? No, todo para ahí. Todo va para adentro. Órale. ¿Y esa onda del maíz lo hacía cada que terminaba una cosecha? ¿O más bien pasa cada año? Normalmente, bueno, él lo que tenía mucho era la rotación de cultivos, que acaban de decir ustedes. Entonces, haz de cuenta ya en época de invierno o de fríos, aunque acá te voy a comentar, no era muy extremo, era sembrar eso para incorporarse. Ya. O avena, o trigo, sorgo, soya. Pero todo, con la misma idea, o sea, que creciera hasta cierta altura y luego lo... incorporarse a la tierra. Órale. Entonces, lo que hacía, nutría muchos. Sí. Entonces eran tierras muy, muy nobles,
porque estaban muy bien nutridas. Oye, ¿el clima sigue siendo igual como No, ha aquellos cambiado como tiempos que todo, decía? como todo ha cambiado, le hemos puesto la madre a todo esto. Y hoy en día, pues, ahorita por ejemplo no ha llovido, ¿no? Ujú. Ya en tierra hablaba con el tío de Yasmín que está ahí todavía en el rancho y me comentaba que no ha llovido nada. Y estamos Sí, casi a 20 de de mayo. mayo. Bueno, el problema es que vaya a llover, pero vaya unos granizales impresionantes. Una invitada nos decía hace poco que vamos desfasados, ¿no? Que ya se ha recorrido Los pasados 2 meses. 2 meses más o menos. El clima. O sea, en cuanto al cálculo que llevan, es que vamos Pues yo más desfasados 2 bien meses. creo que el problema en el campo es que se ha incrementado mucho la temperatura, Ujú. demasiado. No, y el sol también le da la madre a la tierra. ¿Sí? Entonces, hablar de 2 grados a lo que estamos acostumbrados a vivir anteriormente, en teoría es muy poco, y son 2 grados, no es nada. Sí, ¿no? La temperatura corporal del ser humano es de 36 y tantos. Aumenta tus 2 grados y vas a ver qué te va a pasar en tu cuerpo. Sí, sí. Bueno, tienes temperatura, ¿no? Claro, Pero claro. el problema es, tienes temperatura. pues eso mismo está pasando con el campo, ¿no? Al incrementar 2 grados, pues, al campo lo estás dañando demasiado, ¿no? En el vano se diga, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la forma de cómo estamos conviviendo con el planeta porque le estamos dando la madre. ¿Y va por el lado de la tecnificación? O sea, ¿sí crees que todo va por ese lado? Tener Pues yo creo más cultivo protegido. Yo más bien creo que es por la demanda tan alta que hay. Claro. O sea, somos demasiados. Sí. Somos demasiados. No solo, más allá de lo demasiado, creo que se podría, creo yo, trabajar de cierta manera, pero somos demasiado aborazados. Ya todos son tendencias como muy aborazadas. O sea, ya ahorita, por ejemplo, los restaurantes, no voy a decir todos, ¿no? Pero muchos es como, sírvete un pinche platote, ¿no? Cómete este pinche platote de esto. O sea, ya no es como que, bueno, esta pequeña porción y ya. No, ni madres. Es unas 2 porciones gigantescas, ¿no? Y creo que eso ya creo que no es lo sustentable. El demasiado, el querer demasiado todo. Fíjate que, pues sí tiene mucha razón en ese aspecto, pero también mucho depende de nuestros gobiernos que no hagan programas de cultivos masivamente. Te voy a platicar uno de mis hermanos, el mayor, 1980 y tantos, 88, 89, fue el primero que introdujo pimientos morrones de Holanda. En ese entonces el morrón, además había 2 colores, el rojo y el verde. O bien rayadito, ¿no? Ujú. Jaspeado. Pero él trajo de verde, blancos, marrones, Morados. amarillos, y un montón de colores. Ujú. Y le fue muy bien a mi hermano, lo hizo como por 4 o 5 años consecutivos. Y le fue muy bien en la distribución de esos productos traídos de Holanda. Y en alguna ocasión a mi hermano lo invitan a Holanda a conocer cómo es la distribución y cómo planean ellos los ciclos de siembras año con año. Ahí no es sembrar por sembrar. Te comentaba hace un ratito que mi suegro sembraba y sembraba muchísimo, ¿no? Ujú. 800 hectáreas es Sí, es una locura. En Irlanda no es así. Bueno, por tanto, la extensión de tierra no es nada comparada con la nuestra, ¿no? Pero ahí lo que hacen ellos son varios distritos de riego o de siembras más bien. Entonces, tú, Hernando, tú tienes en tu propiedad 40 hectáreas para cultivo. Pero la cooperativa que corresponde a tu distrito te dice, ¿sabes qué? Tú vas a sembrar ese año 25 hectáreas. Y vas a sembrar esto. Ellos determinan aparte qué vas a sembrar tú. Ok. No tú dices, yo quiero sembrar eso, no. Entonces ellos te dan toda la asesoría técnica, te dan las semillas, te dan todos los implementos, te dan todo. Entonces te van guiando, te van dando un seguimiento, tienes que ir llevando un buen orden el registro de todo lo que vas haciendo en el campo. Y cuando llega el momento de cosecha, tú tienes que reportar a la cooperativa, oye, ¿sabes qué? Voy a cosechar para tal día mi producto. Ok, perfecto. Van, hacen un sondeo de lo que vas a cosechar.
te proporcionan toda la gente necesaria para que tú lo hagas, te dan las cajas, te dan todo ellos. Y lo llevas a un centro a un centro donde ellos se va a empacar tu producto. Lo seleccionan y lo empacan. Entonces, ellos ponen un precio de salida a tu producto. ¿Sabes qué, Orlando? Los pimientos amarillos van a costar 25 euros, los rojos van a costar 20, los amarillos... O sea, le van poniendo precios a cada uno de tus productos. Todo eso que tú cosechas ese día, al siguiente día saldría a la subasta. Es un mercado internacional. Me comentaba mi hermano que es como una especie como un auditorio, donde está el foro, donde está el orador, hay un pizarrón enorme, donde aparece tu nombre como agricultor, Hernando Campo. Sacó esto. Y se considera que Hernando a nivel nacional o mundial es uno de los mejores agricultores. Entonces hay puja por tu producto. Órale. Y si por alguna razón tu producto no se vendió, se retira del mercado, se va a hornos a incinerar y te pagan al precio convenido en un principio. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Tienen un control del mercado. Se evitan la especulación. Entonces, siempre va a ganar el agricultor. Pero todo va planeado perfectamente bien para evitar la sobreproducción de un producto. Y eso es un problema grande acá que sucede aquí en México. En México y en todas partes del mundo, ¿no? Porque aparte, ¿cómo logras llevar un buen control, no? Uh-huh. Imagínate, pues mucha gente no va a estar conforme, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a limitarme a...? Claro, ¿cómo vas a dejar que el gobierno te diga lo que puede y lo que pero no puede? Pero sin embargo, en Holanda ya da un buen resultado, ¿no? Pero inclusive ahorita ya tienen también problemas, por lo que he escuchado por todas esas normas de la Unión Europea para detener el cambio climático. Uh-huh. Pues ya le están pidiendo que a los agricultores en Nueva Zelanda y en Europa, que bajen como su emisión de carbón. Entonces tienen que usar productos orgánicos por ejemplo, pesticidas orgánicos y cosas de eso, ¿sí? Pero están elevando los costos. Lo que tú decías hace rato, no está haciendo costeable. Entonces dicen, güey, no manches, ya no estoy haciendo dinero de esto. Y claro, habido manifestaciones digo, nuevamente hablando del culo, ¿no? Solamente escuchándolo o leyendo lo que... Pues que inclusive eso ya está cambiando. Las cosas, no sé, se cambian muy, muy repentinamente. Ahora que andabas por allá, perdón. Estuviste por allá en Francia, ¿no? Justo te tocó la parte cuando estuvieron manifestándose los agricultores, ¿no? Sí, el año pasado, ¿no? Días, ¿no? Sí, el año pasado que estaban ahí con las rocas ahí de Francia, Eso no fue de los agricultores, él era de los que están subiendo la edad de jubilación. Ajá. Sí, me tocó estar en Toulouse. No te tocó la de los agricultores. No fue sí te tocó, porque fuiste otra vez, y cuando fuiste, fue cuando fueron los, inclusive en Toulouse. Lo que pasa es que, bueno, ahora con la creación de la comunidad... Que vendrán caca a la... han marginado a muchos países para que ellos produzcan y lo pueden meter a la comunidad europea, o sea, produzcan productos agrícolas y los pueden introducir a la comunidad europea. Y lo que ha hecho España, según yo tengo entendido, ellos están trabajando mucho con los marroquíes, uh-huh. Sí. Para que ellos produzcan producto para ellos y lo metan a la comunidad como si fuera un producto español, cuando es marroquí y hay, por eso es que hay un descontento en Francia y en otros países había un descontento, porque oye, nos estás jodiendo, sí, ¿no? Claro. Pues se manifiestan muy intensos esos franceses, sí. No, sí. A mí me tocó estar 2 o 3 veces y dije, ay, güey. Sí. Pero, sí, no hay nada más que quemazón ahí de basura que hacen ellos. No, pero pues, uno que no está acostumbrado a ver ese tipo de... No, aquí pasa cada rato. No. Aquí hacen quemazón de autobuses en las Pero aquí es otra cosa. Son granadazos y cosas así. Oye, hablando así de justo de violencia en el campo, no sé si lo podemos llamar así, aquí se pone cabrón, ¿no? O sea, hay cuestiones como... Yo no sé qué tanto estén al tanto. Como los aguacateros en Michoacán. La mafia aguacatera y de los limones, ¿no? En Michoacán, ¿no? ¿Has escuchado algo de eso? Muy poco, pues sí, parece que
Lamentablemente hay un control por Sí, parte de ellos, está ¿no? cabrón. Pero no de ahorita, ¿eh? No, Es de siempre. No, tampoco de siempre, pero ya tiene un buen rato que, lamentablemente. Yo me acuerdo cuando estaba en Tulum, un día le llegaron al chef a ofrecer callo de hacha, de ya de Sinaloa, pero callo de hacha de la maña. Ah, ¿sí? Sí, claro. El empaque de la maña. Ajá. Órale. Era como, te lo traemos al siguiente día en avión, todos los días tenemos, en avión traemos las cosas. Y el precio era así, baratísimo. Pero era controlado por el crimen organizado. Entonces yo no me sorprende los aguacateros, pues no manches. De hecho en Irlanda estaba leyendo que venían como aguacates de sangre. Entonces, Sí, hay campañas en el mundo así sí, como de, que no compren piénsalo aguacate 2 veces, mexicano. ¿no? Ajá. Porque estás ayudando a grupos. financiar a grupos Exacto. criminales. Está cañón. Habrá que conseguir a alguien que nos pueda platicar más de ese tema. ¿No? Claro. Alguien de la zona. De la Sí, zona, sí, sí. exactamente. Michoacán. ¿Cómo los Que es- controlan los Sí. narquillos, ¿no? Yo tengo entendido que ponen un sobreprecio, ¿no? Si tú quieres salir al mercado, pues si lo pensabas vender en 10, ponle a 3 pesos más, que véndelo a 13. Sí, por el Y derecho esos de 3 piso, son ¿no? para el patrón. Qué cabrón. Y si no, no sale tu camión. Sí, claro. Pero bueno, ya después hablaremos con alguien de eso. Sí, ¿No? Claro. Oye, y Oigo. cuéntame un poco ahí del cómo andas de tiempo. ¿Cómo andamos? Todavía Ya estamos falta- cerca, ¿no? todavía falta. Sí, estamos todavía- cerca, sí, pero sí. estamos cerca. Estamos cerca, pero Órale. Pero adelante, caminante. De dichos y demás de la central de abasto. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de mi papá así diciendo como una tripita y como una manita y esas cosas, ¿sabes? Más o menos, sí. ¿Sí? Sí. Mira, algo que a mí me sorprendía en la central de abasto ver, había rifa de todo. Cuando digo de todo, Es de todo. es de todo. Rifaban ranchos, Ok. rifaban casas, trailers, camiones, autos. Armas. Sí. Pues seguramente. Sí. Pero lo que más veías era jóvenes, bueno, mujeres. ¿Cómo crees? Sí. Había Prostitución. prostitución, exactamente. Pero en forma de rifa. Sí, una rifa. Y lo que hacían los que organizaban la rifa era llevar a la susodicha Sí. para que tú supieras No manches. la calidad que estabas a Ajá. punto de Claro. de- Posiblemente, con buena suerte. Con buena podrás- suerte. Sí, cruzar los dedos a lo mejor te tocaba. No manches. Sí, había rifa de todo eso. Era un submundo, ¿verdad? Sigue siendo un submundo. ¿no? Sigue siendo, sí. Es es algo increíble lo que ves adentro de la central de abasto. Oye, pero dentro de todo muy segura, ¿no? O sea, no escuchas, bueno, sí escuchas, pues, pero no así como a niveles alarmantes de que No, lo que pasa es que como que, robos, homicidios. pues yo que, mira, como realmente está muy restringida la entrada y la salida. Ujú. O sea, el que se dedica a delinquir dentro del mercado, le va a costar mucho trabajo poder salir Ok. del mismo, ¿no? Porque, digo, hay dos accesos nada más muy Ujú. definidos, ¿no? O sea, vehiculares hay dos accesos muy, muy claros. Peatonalmente, pues no hay tampoco mucho, hay como 3 o 4. Entonces, que alguien, bueno, que sí lo hay, que se dedica a delinquir, sí llega a existir. Lo que es muy común hoy en día, bueno, no ahorita, sino siempre ha existido, hay como una especie como de mafias. Y haz de cuenta, este año, o en esa temporada está muy cara la cebolla, y tú vienes conmigo, yo te vendo 20 bultos de cebolla, agarras un diablero, oye, llévatelo a mi camión que está en tal bodega. Lo que hacen es, los mañosos van siguiendo al diablero. Entonces, en un punto determinado, ¿A poco lo apañan? lo apañan, le quitan la mercancía, Órale. y tú te quedas así, pues, ni modo que... Claro. Y ese mismo producto lo vas a ver a la venta Sí. al siguiente pasillo, ¿no? Ahí vas a dar la venta, ¿no? Más. Si costaba el bulto 200 pesos por si un número, Sí. va a costar mucho más. Te lo venden en 150, 100 pesos. y ellos, además, están también organizados, digo, me tocó verlo, que ¿saben quién es el que anda con... ¿Sabes? Te tienen tan identificado, dice, Hernando va a venir hoy a comprar cebollas.
Espéralo. Entonces van, saben dónde te paras, saben dónde te estacionas. Oye, Hernando, ahí tengo 20 bultitos de cebolla, amigo. Andan allá en 250, 300 pesos. Dame 150 pesos por cada uno. Ah, ya. Órale. Pues. Siempre seguramente hay alguien que diga. No, pues seguramente hay muchísima gente que lo hace, güey. Sí. Hay quien lo roba y hay quien lo compra, ¿no? ¡Sas! Eso me tocó ver mucho ahí en la central de Abasto. Y seguramente todavía sigue existiendo, ¿no? Seguramente. Mucha drogadicción. Sí. Mucho alcoholismo, seguramente. Mucho alcoholismo. Apuestas. Apuestas. Es lo que te digo, es como un submundo. Es otro. Sí. Es otro. ¿Y de extraños? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, al final de cuentas sí. Es muy padre el involucrarte ahí con la gente, ¿no? Aunque lamentablemente para el grueso de la población, la gran mayoría de comerciantes en la central de Abasto vienen de un nivel de educación muy baja, ¿no? Uh-huh. Entonces, es gente que no llegan a perdurar mucho tiempo en el mercado, a perpetuarse mucho tiempo en el mercado. Pueden estar 5, 10, 15 años y después desaparecen, ¿no? Porque les gana la ambición, ¿no? Aparte, o sea, les va muy bien y... Les va muy bien y piensan que va a ser así todos los años, que va a haber entradas similares a las que están viviendo. Y no es así, nada es para siempre, ¿no? Uh-huh. Llega un momento en el que pues llegan a quebrar, ¿no? Hola. Yo, por ejemplo, de mi época, yo tengo todavía la bodega en México y yo voy a recorrer los pasillos. Ya no hay gente de Gente que estaba yo, que conocí hace 20 años, hay muy pocos ya. O están los hijos, o ya vendieron la bodega, uh-huh. o la están rentando, pero ya son muy pocos los que... Aparte, no podrías continuar porque es muy fuerte la demanda física, pues. Sí. Es porque de todos los días. Es todos los días. ¿En qué horarios? ¿Tú pues cuando menos es estar a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Para qué? Pues, porque como daban en un principio, pues dice, bueno, que me llegó dos trailers de tomate. Pues tienes que salir a ver. Ya tienes identificado a tu competencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Qué calidad tienen ellos? ¿Qué es lo que hay en piso, sí, ¿no? Entonces, en base a eso vas a determinar cómo vas a vender tu producto, ¿no? Y empieza la puja, la venta a las 4:30 de la mañana. Vas acabando bien a las 8, 9 de la mañana. ¿Y cómo es? O sea, llega el cliente, digo, yo estoy en el mercado, pero nada que ver, pues. Como llegan los clientes y pasan enfrente de tu bodega, ¿qué onda? ¿Cómo el jitomate? Ya tú les das el precio como tú calculaste que iba a andar. Y se sigue de largo. ¿Qué tienes? Te preguntan, ¿qué tienes? No, pues yo tengo primeras, tengo segundas, tengo terceras. ¿Cómo estás pidiendo? Pues ya tú pones un precio. Uh-huh. Y ya muchas veces, pues, si les conviene, pues se quedan contigo, si no, pues se van. Pero mi padre tenía una frase que era muy cierta. Decía, el que pone el precio no es uno como comerciante, es el cliente. Uh-huh. Porque el cliente ya viene de recorrer todos los pasillos. Sí. Entonces, tú le puedes pedir a 50 pesos. Él dice, no, te pago a 40. Porque realmente el precio es 40 pesos, precio real, ¿no? Entonces, y tú le puedes decir, no, y pasa 1 o 2, y ya al tercero dices, híjole, no, pues se me hace que sí le voy a dar a 40 varos, y no porque se van a ir además todos. Hay un horario determinado para poder vender, ¿no? Claro. O sea, es de las 4:30 o 4 de la mañana a las 8 de la mañana. Si en ese lapso de 3, 4 horas no hiciste tu venta fuerte, hablo de la venta fuerte, sí. no la de menudeo. Claro. La de mayoreo, tu producto se va a quedar. Y tú, al momento que reportes con porque hay muchos agricultores que mandan a comisión el producto, otras veces no, tú sales al campo a comprarlas, y tú estás en la necesidad de venderlo lo más pronto posible, para saber si realmente, si es un producto que tú fuiste a comprar al mercado, al campo, a ver cómo te fue, si ganas o perdices. Uh-huh. Pero cuando es de comisión, pues no es tanta importancia, ¿no? No es mío, yo como quiera voy a cobrar el 10% de la venta total, ¿no? Pero lo más interesante es cuando tú sales al campo y lo consigues directamente. Pero ahí me platicabas que es muy diferente actualmente a como era antes, ¿no? Que antes podías
podrías jugar mucho con... no Sí, sí, mira, anteriormente tú puedes salir al campo a comprar y de alguna forma llevabas una ventaja a tu favor en contra del agricultor. Ajá. Porque el agricultor no tenía la facilidad de tener un teléfono celular que hoy en día todos tenemos y poder checar en el mercado en ese momento a cómo está corriendo. Uh-huh. Entonces, él estaba, en teoría tenía una idea vaga de cómo estaba corriendo, pero el que tenía la información fresca eres tú. Claro. Entonces, bien te podías hacer un buen negocio a tu favor y llevarte una muy buena. A mí me tocó ver a mi hermano Aurelio hacer hace muchos años una compraventa de una huerta de pimientos morrones en Delicias, Chihuahua, que lo que te comentaba en un principio, cuando vas a cosechar, está lo que llaman la calentadita, uh-huh. que vas a sacar los productos más grandes que hay para la venta. Y esa vez mi hermano hizo un negocio con un agricultor muy fuerte ahí en Delicias, Chihuahua, y nos trajimos una camioneta de como de 3.5 toneladas, misma que se vendió a un muy buen precio en México y se cubrió el total de la huerta. Yo me regresé a Delicias, Chihuahua a sacar varios viajes más, ajá. Y salieron como 6-7 viajes más. Cada viaje generó a mi hermano una ganancia muy considerable. Sí. Pero antes era muy fácil hacer negocio. Y también había palabra, ¿no? Porque quizá actualmente te dicen, oye, ya me di cuenta que estás vendiendo a tanto. No, mano, ya me eché para atrás, ¿no? Claro. Puede ser. Sí, pero no, anteriormente, aparte de los negocios, eran a la palabra. Ajá. Hoy en día, pues, si no haces la transferencia antes de la compra, o en el momento de la compra, no te venden nada. Ya la gente de comerciante se ha vuelto muy, muy desconfiado por muchas razones, ¿no? Ahí me pasó, yo cuando dejé la central de abasto, pues me traje una cartera vencida enorme, ¿no? Y digo que jamás pude recuperar, ¿no? ¿A poco? Te voy a platicar una vez lo que sucedió. Te comentaba de la señora Guadalupe Pérez, le llamaban la Leona, una jitomatera muy fuerte en la Merced. Digo, más bien en la central de abasto, perdón. Ella tenía un distribuidor muy fuerte de allá de la parte de Coahuila, de Saltillo. De Saltillo. Le mandaba mucho jitomate a la señora. Pero yo tenía un sobrino que ya quería incursionar en el mercado. No era yo, por cierto. No eras tú. No. Y este muchacho habló con el tío, oye, yo me voy a vender allá a México, que la chingada, y mándame a mí el producto. Y el agricultor habló con doña Lupe, perdón, y le dijo, ¿saben qué? Pues ya no voy a mandarle más mercancía a usted, voy a mandar a mi sobrino para que venda y todo. Sí, está muy bien, perfecto. No hay ningún problema. Y mandó al sobrino, el agricultor, y el sobrino pues llegó a rentar una bodega ahí en la central de abasto, cerca de doña Lupe, y empezó a recibir jitomate. Andaba caro el jitomate, había mucha especulación sobre el producto, y le llegó un cliente que le quería comprar casi todo el tráiler de jitomate. Hablo de cantidades de 200-300 mil pesos. Y oiga, y le dice el muchacho, ingenuamente pero el chavo no tenía experiencia, nula experiencia en el mercado. No conocía el mercado. Nunca se había parado en la no tenía idea de lo que era el mercado. Okay. Él fue un improvisado. Sí. Y se le ocurrió decirle al comprador, bueno, ¿y a usted quién lo conoce? Para poder yo tener una referencia de quién es usted. Pues si tienes duda, ve con doña Lupe Pérez. Yo soy muy cliente de ella. Ya le dio el cheque el señor y salió corriendo a ver a doña Lupe. Doña Lupe pues tenía mucha gente, ella recibía mucho jitomate, 10-15 camiones cuando recibía la mujer. Y eran las 4-5 de la mañana, pues llenísimo. Y este muchacho, el joven ahí se paraba de manos y todo, y hasta que doña Lupe lo vio, ¿qué pasó? Ven. Ya se acercó y ¿qué pasó? Fíjese que hay un fulano de tal que me quiere comprar 500 cajas de jitomate nomás, pero me paga con este cheque. ¿Cómo ve usted, doña Lupe?
Permíteme, cabrón. Se volteó, tenía un archivero. Un archivero al lado de ella, Ajá. jaló un cajón y sacó un sobre así de grueso, lleno de cheques devueltos. Y lo puso en el escritorio. Dice, mira, toda la vida tiene un precio. Yo tengo aquí tantos años vendiendo en la central de abasto. Y a mí jamás me dijeron si estos cabrones, era muy mal hablado, si estos cabrones eran buenos o eran malos. Yo me la jugué y tuve que pagar un precio. Madres. ¿Tú quieres vender? ¿Quieres incorporarte aquí? Paga el precio, cabrón. Así le contestó. No te voy a decir si es bueno o malo. Paga el precio, cabrón. El chavo se quedó en la madre, güey. Órale. ¿Qué más haces? Y así como doña Lupe, digo, yo también me traje mi cartera de cheques devueltos, ¿no? Es un albur, te digo, porque te la jugabas, ¿no? Te llegaban, yo surtía mucho al sureste, yo surtía desde Villahermosa hasta Cozumel, yo surtía, ¿no? Un poco Acapulco, un poco pues básicamente Veracruz un poco, pero lo fuerte mío era el sureste. Sí, de Villahermosa para... Y eran clientes que iban una vez a la semana, dos. Una o dos veces por semana, exactamente. Pero vamos, te la jugabas, ¿no? Porque yo así empecé a jugármela con los clientes. Había unos que salían muy buenos, otros salían muy malos, ¿no? Sí. Y había quien te pagaba y quien no, de plano no te pagaba, ¿no? Está buena la anécdota esa de la Leona. A mí una vez, yo fui a cobrar a un cliente a Villahermosa. Creo que a Beto le tocó. Esa vez me fui yo solo a cobrar a un cliente. Le hablaba por teléfono y se decía, güey. O sea, pero eran cantidades chonchas, digo, para que le vayas a cobrar allá. Actualmente le dan unos 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos, ¿no? Y vea que no, nada más no veía claro y dije, voy a cobrar directamente. Y sí, agarré el avioncito y me fui para allá. Llegué temprano y ya llegué a la bodega con esta persona. Oye, fíjate que, hola Ocampo, ¿cómo estás? Ya sabes, muy amable. Oye, perdones. Oye, pues vengo porque aquí me des una lana. No te preocupes. Dice, mira, ¿qué te parece que nos vemos a las 12 en el parque Fonal? ¿Te parece bien? A las 12 del día y nos vemos, cabrón. ¿Seguro? Sí, no te preocupes, ahí nos vemos. Pues ahora pues. Yo me fui a desayunar, pues qué tal. Me van a pagar, cabrón. Ya llegué a las 12, un poquito entre las 12, llegué, me senté en la banquita. Y efectivamente deben de ir al cabrón, pero con dos fulanos. Y uno de ellos al llegar me saludó, hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Quién chingados te debe, cabrón? Se levanta la camisola. No manches. Tiene un cuetote ahí, una pistola. Dije, no, pues nadie. Pues, ¿qué haces? No te puedes poner al tiro. No, pues, ¿sabes qué? No, la verdad es que, mira, tú me debes, bueno, ¿te parece bien que te pague con esto? No, pues, ¿sabes qué? Mejor ahí muere. Y hasta los cheques me quitó el cabrón. Sí, dame los cheques. Qué cabrón. ¿Qué haces? ¿Y ya no lo volviste a ver en México? No, pues... Qué huevos. Me vine con la cola entre las patas. Sí. De mi lado me dio chorrillo ahí, pero... pero sí, hacían... Digo, te la jugabas. Hay de todo. Claro. Hay de todo. Había clientes muy buenos. Yo tengo un recuerdo de un cliente de aquí de San Luis Potosí, Héctor de la Rosa. Se lo he platicado mucho aquí a Alberto. Cuando yo me empiezo a trabajar solo, cuando me independice de mi familia, Héctor de la Rosa era un cliente que compraba mucho morrón para San Luis Potosí. Y me conocía porque iba a la bodega de mis papás. Cuando me ve, pasa y me ve, me saluda. ¿Qué haces aquí, David? No, pues aquí vendiendo. Tenía yo casi nada de mercancía ahí. Oye, entonces que ya te independicé. Sí, ya me independicé. Pues qué bueno. Fíjate que yo quiero morrones. Se llevaba 20, 30 cajas de morrones. Yo tenía como 3 nada más ahí, o 4. Y todavía me dijo Héctor, ya, ven con fulano de tal, está vendiendo morrones. Yo quiero tantas, toma el dinero, ve y págalos. Cabrón. Me dio el dinero. Sí. Y fui a comprar la mercancía que él me estaba pidiendo. Ya me regresé, volvió como a las 2, 3 horas después, porque andaba comprando varias cosas para el mercado, para surtir su mercado.
Y haz de cuenta, yo compraba 20 pesos. Él nos pagó 25 pesos. Oiga, don Héctor, pero ¿por qué me paga usted ese precio? Digo, Usted me dio la lana, me dijo dónde. dice, no. Así sí te las quiero pagar. Y cada 8 días voy a lanzar tanta y quiero que tú me las consigas. Fue de los primeros clientes que tuve y que confiaron en uno, ¿no? Porque además él, sin conocerme realmente, porque digo, me conocía de vista, porque estaba con mis papás, pero él fue de los primeros, igual que uno de Acapulco, que me ayudó mucho a desarrollar. Y dice, oye, qué padre, qué bueno. O sea, te vieron algo, ¿no? Confiaron en ti, te vieron algo. Les caí bien, yo creo, Les seguramente. caíste bien. Eso también es importante, ¿no? En el comercio. Sí. Sí. Trato al cliente y demás. Sí, y te vuelves como un poco como analítico, ¿no? Porque los ves y interactúas con ellos. Sí. Yo soy mucho de interactuar con los clientes. A mí me encanta hablar con ellos, platicar, guasear, bromear, andar, a salburearnos. Y eso te va abriendo mucho o más bien vas rompiendo el caparazón que puede haber entre tú y el cliente. Ok, claro. Entonces te ves más empático con él. Yo era mucho de llegar a los clientes, en la bodega siempre tenía una cafetera enorme. Sí, me acuerdo, sí. Siempre había café, había pan. Entonces llegar a los clientes, ¿qué se les ofrece? A mis clientes, oye, Mari, abrazarlas y cómo estás, y la fregada. Involucrarte un poco con ellos, ¿no? Sí. Y eso al cliente le gustaba mucho. Le gustaba mucho. Y era muy curioso porque en ocasiones yo tenía que salir de la bodega porque tenía que ver o producto o tenía que ver otros clientes. Entonces dejaba a Yasmín al frente. Y llegaba el cliente y David no se encuentra. Y Yasmín le podía ofrecer el mismo producto más barato y no se lo compraban. Ahí luego vengo. No, como que llegan una hora o 2 horas, a otro regreso. Y Yasmín se enojaba. Oye, estos cabrones, así son. Y ya regresaban a las 2 horas y yo era de bromearlos, la palmadita, ¿cómo estás? Y el chiste, el albur, lo que tú quieras. Y yo pues las dejaba caer y felices. No sentía nada. Pero te digo, se estaban acostumbrados que era al trato. Y eso para mí es muy importante. Sí. Yo creo que es muy importante un trato, el involucrarte directamente con el cliente. Sí, de alguna forma, hasta si tú quieres un paño de lágrimas, pues ya ven que te platicaba sus tragedias y todo, y bueno, pero sí iban contentos los clientes con uno. Claro. Hasta te agradecían y buena onda, ¿no? Y en fin de año, pues era darles su buen regalito, en fin, darles... ¿Y entonces sí volverías? ¿Sí regresarías? Ya no. Ya ahorita no. Es muy difícil. Mira, todo ha cambiado. Alguna ocasión, hace como 4 o 5 años, la esposa de tu tío Fernando, doña Juliana, ella iba a recibir mercancía sobre todo Pinto Morrón de allá de Sinaloa. De Sinaloa. Entonces me dijo, oye, pues vamos a trabajar. Y mira, ¿a qué voy? Yo no conozco ya el mercado. Todo ha cambiado. Ya no conozco ni quién compra, a quién venderle, ni quién paga. Ni quién paga. Entonces, para quedarte yo mal. Paso. No, pues te voy a quedar mal al final de cuentas. Porque si el producto es escaso, no va a haber ningún problema. Claro, lo voy a vender fácilmente y lo voy a vender a contado y todo el mundo va a pagar. Pero si en las temporadas hay una saturación del mercado y hay que despasarlo lo más pronto posible porque son perecederos, entonces tienes que confiar en el cliente y soltar la mercancía. Y si no te pagan, ¿quién va a quedar mal? Claro. Yo quedo mal. Entonces, involucrarme en eso, pues hay un riesgo muy alto. Mejor pues no lo hago. No, gracias. No tiene caso. Gracias, pero no gracias. Sí, no. No es como vender gelatinas como las 8. Mucho menos. Porque por ahí he sabido que dice que vendía muchas. Ella vendía gelatinas en el pueblo, dicen. Sí, que 600 diarias, ¿no? Mira, era buena 600. Para la venta. ¿600? En un pueblo de 400 personas. Eran como de 1,200 habitantes. O sea que... A la mitad de la población diario. Un día les tocaba uno, otro y otro. Yo decía que se comía otra parte, ¿no? Pues sí, pues está bien chonchita, ¿no?
Pues muy bien. Yo creo que estamos ahora sí ya sobre el tiempo. Y de hecho, creo que faltó varias cosas. No, bueno, faltó mucho, por supuesto. Muchísimo, Estoy de pero- acuerdo. Pero habrá oportunidad después, como ves. Te Yo avientas pienso que sí, ¿no? una segunda sesión. Depende del moche, ¿no? Sí, lo platicamos. Es muy ahorita importante saliendo. el moche. Ahí te invitamos un cafecito. Ah, Pero 2. que estamos bien diferentes. Somos dos, mi amigo Sí, y yo. sí, La verdad. Sí, pero no, claro, con todo gusto. Quedan muchas cosas pendientes, Sí, ¿no? un buen. Porque el mundo del comercio en la central de abastos. No, y aparte de todas esas historias, o sea, ahora que mencionas, por ejemplo, un aspecto de mi abuelo que yo no sabía era que tenían también un congelador. Y exportaba, me acuerdo, ¿no? Llevaba, no me acuerdo si exportaba, porque recuerdo que una vez cuando estaba morrito yo me perdí en el congelador con un amigo. Lo que pasa es que, bueno, mi suegro cuando se dedica muy fuerte a las zanahorias, de hecho, que hace un empaque ahí en Palma Prieta, que todavía existe el empaque, todavía es ahí, y unas cámaras de refrigeración enormes, pero muy grandes. Wow. Entonces, mucha de la producción que tenía la La refrigeraba. refrigeraba exactamente. Y pero él no fue mucho de exportar a Estados Unidos. Ah, no sé. Lo llegó a hacer como 2, 3 veces, pero siempre le daban una chinga a los gringos. Y mi señor dijo, Y tenía mercado aquí. O sea, no ya tenía asegurada necesidad de la venta separar. él. Él tenía asegurada la venta. Digo, en zanahorias, en promedio sacabas de cuenta diario unas... Cuando yo llegué todavía eran como 5 viajes diarios. 3 eran para la costeña y 2 eran para el mercado en fresco. ¿Qué necesidad tenía? Sí. Y cuando yo me caso con Yasmín y él producía mucho poblano, él sembraba como pues, unas 230 hectáreas de poblano, porque además él le gustaba mucho secar chiles, pero él lo secaba a la usanza vieja, en pasera, no en secadora, que es muy diferente también eso. El sabor. Sí, y te das cuenta, cuando ustedes lleguen a comprar chiles secos, fíjese bien en la semilla. Si la semilla es blanca, está secada en pasera. Si la semilla es amarilla, es en horno. Entonces, mi suegro sembraba mucho poblano y vendía muy poco. No O sea, usaba en fresco mucho. muy poco. Fresco muy poco. Pero ese poco me lo mandaba a mí. Ah. Pero había días que me mandaba 3, 4 viajes de poblano al día. Y era lo poco, pues. Era lo poco. Entonces había que salir de las 6 de la mañana para vender esos poblanos, ¿no? ¿Y siempre te fue bien ahí en negocios con tu suegro? Pues Para la comisión, Ah, bueno, sí. digo, serás muy güey que te fuera mal, ¿no? Sí. Toda la comisión, entonces... Yo recuerdo la primera vez que me mandó mercancía, porque el poblano, casi todos los chiles se venden en contado, casi todos. Y yo a las 12 una fui a dejarle La cuenta. la cuenta, y cuando revisan los papeles, está mal tu cuenta. Dije, no madre, güey, pues, ¿qué dices yo mal? Dice, a ver, ¿por qué dices que soy mal? ¿Y la comisión dónde está, cabrón? Pues, ¿cómo no va a cobrar comisión? Es tu comisión. Me tienes que cobrar comisión. Y era el 10%. O sea, si un viaje costaba, le pagaba yo 80,000 pesos, 8,000 eran para mí. Mandaba 4 o 5 diarios, No, bueno. pues olvídate. Se me hace que quien va a invitar el café es otro. Él anteriormente se los mandaba a José Tobar García, que era el distribuidor de él, que era muy amigo de mi suegro, pero cuando ya nos casamos, Yasmín y yo, le dijo a don José, ¿sabes qué? A partir de ahora, Ah, sí. lo que él poseía mucho chilaca y poblano, Y te lo mandaba a ti. y todo me lo mandaba. Pero Qué cuando todo. verdeaba, Ok. te vuelvo a repetir, no verdeaba mucho. Entonces le daba un corte a la huerta. La caliente. La calentadita y el primer corte. Ok. Ya lo demás lo dejaba para secar. Porque además era su negocio de él. Entre otros tantos. Entre otros, sí. Tenía unas bodegas ahí impresionantes. Veías ahí 70, 80 toneladas de chiles secos. Madres. Impresionante. Me recuerdo que un día se le Y infestó. especulaba mucho con él, ¿eh? ¿Y qué? Especulaba mucho. Ah, sí. Sí. Él no vendía por vender. Entonces
depende de cómo estaba el mercado, pues vendía un viaje o 2 viajes. Pero si no, los dejaba. Yo llegué a ver chiles secos de 2 o 3 años ahí. Ahí guardados. ¿Qué ibas a comentarnos? ¿Que te acuerdas de pues, una...? ¿Te acuerdas cuando, bueno, yo cuando era morro, yo creo que se le infestó una bodega de ratones? De ratones. Y metió alicantes. Y ahora tenía una infestación de alicantes también. Sí, porque Para controlar la... Sí, lo puedes controlar con el bromuro de metilo. Ok. Es un gas muy fuerte para controlar toda la plaga. Pero esa vez tenía un empleado que era Clemente que era muy, muy ocurrente. Y esa vez tuvo un problema de plaga de ratones. Y Clemente dijo, no se preocupe, don León, voy a conseguir unos alicantes. Metió como 4 o 5 alicantes a la pinche bodega. Pues el alicante Sí. es una víbora ratonera, pues. Ya pues había un montón de broncas con los alicantes. pero sí pudo controlar la plaga. Pero te digo, él se hablaba mucho, pero le gustaban mucho los chiles secos. Órale. Pues habrá para otro episodio fácil. Sí, fácil. Pero tranquilamente. Bueno, esta vez, muchas gracias por haber venido, padre. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias por el tiempo y por las anécdotas. Y ¿Cómo te las la que pasaste? faltan. ¿Cómo lo Bien. sentiste? ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sentí? ¿Me estás albureando? No. Pregunta sincera. Pues Bien. suavecita. ¿Sabes? No, bien, me gustó. Qué bueno. Un poquito de calor nada más, pero Sí, eso ahí lo platicamos con la producción y vemos que... otro día, ¿no? Tenemos un pinche ventilador allá. Sí. Bueno, ¿Verdad? ya veremos. Muchas gracias. No, gracias Buenas a ti. tardes. Tenemos una última pregunta. A ver, ¿A ti qué te hace un garbanzo de libra? ¿qué más un garbanzo? Yo tuve la fortuna de tener mi garbanzo de libra. Eres tú, Rodrigo. No. Pero- ¿Y qué? Bueno, de alguna forma, más bien, mis 2 hijos fueron un garbanzo de libra. ¿Sí? Sí. Porque mira, yo me caso en 1985 y compro la mitad de la bodega en 1988 cuando nace Jimena. Andrea. Ah, Entonces Andrea traía torta abajo del brazo. ok. Y en 1989 compro la otra mitad cuando nace. Rodrigo. Hola. Esos son mis garbanzos de libra. Ah, mira. Sí, eres un garbanzo. Mira. Qué buena onda. Sí. Va. Lástima que no tuve más hijos, chingado. No tenía como 20 bodegas, cabrón. Va que va. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, Nos estamos viendo. Síganos en nuestras redes. ¿Tienes alguna red social donde No, te pueda buscar no. la gente? No. Perfecto. Así lo dejamos. Así es. soy incógnito. Denle like y subscribe y todo lo demás. Comentarios. ETC, Hay que leerlos. Hay que Sí. prepararse con ustedes. Muchas gracias. el aire, por favor. Hasta luego.